Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias en este santo sábado que podemos venir a este lugar y adorar tu santo nombre, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en nuestros medios y en nuestros corazones. Señor, que los santos ángeles puedan estar en nuestros medios. Pedimos, Señor, por aquellos que nos acompañan en vivo, aquellos que verán este video y aquellos, Señor, que están aquí localmente, que podemos tener un encuentro con Jesús en esta mañana y en este día completo. Pedimos, Señor, por tu pueblo, que sean sellados, Señor, y que puedan ser siervos tuyos en esta hora, antes de la venida de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues una vez más, un feliz sábado a los hermanos que están aquí, los que verán, están viendo en vivo esta transmisión, y los otros que verán en grabación más adelante. Saludos a los hermanos en los Estados Unidos, en diferentes países, y de parte de aquí de la Iglesia Adventista Séptimo Día Libre, aquí en Puerto Rico. Aquí tenemos una presentación que se llama El Éxodo, Organización y la Disciplina. Y esta es realmente la tercera parte de una serie de estudios sobre la organización y la disciplina que hemos comenzado hace 3 semanas atrás. Vamos a compartir unos textos bíblicos. Aquí dice, estos interesantes, no sé si han considerado estos textos anteriormente. Le voy a pedir que seguimos en nuestras Biblias. Dice así, Éxodo 12:17, dice de esta manera: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Y aquí la palabra huestes se compara como un ejército. Dice, por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones por costumbre perpetua. Muy bien. Sigue diciendo, Éxodo 13:18 ahora dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo vinieron ellos? Armados. Eran huestes y venían como armados. Números 10, capítulo 10, versículo 1 y 2. Hablando del pueblo de Dios en el Éxodo, cuando Dios saca al pueblo, recuerda que mencionamos la semana pasada, ¿cuántos eran más o menos? Con mujeres y niños, y unos cuantos millones, 2 o 3 millones. ¿Se recuerda de la comparación que hicimos a Walmart? Qué caos, ¿no? Un caos tremendo, pero ¿tú te imaginas? Millones saliendo. ¿Qué tenían que pasar? ¿Qué tenía que pasar para sacar a esos millones? Eran muchos y tenían que ser organizados para sacar a esos millones. Dice aquí, y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo lo harás, las cuales te servirán. A ver cómo se van a hacer estas 2 trompetas. ¿Para qué sirven? Servirán para convocar a la congregación.
Ahora mire bien, porque esto es una obra organizada. Dios no sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud a una locura, ¿verdad? Dice aquí, y para hacer mover los campamentos, o sea, cuando se tocaban las trompetas, era con el propósito para hacer mover los campamentos. Esto es un orden, mis hermanos. Se sale y hay orden organizado. Se toca, se mueven. No se mueve si no se toca. Recuerda, millones de personas organizados. ¿Cuántos hay en Puerto Rico? ¿Cuántos viven en la isla aquí? Millones, ¿verdad? ¿Te imaginas tratar de sacarlos todos, a prepararlos, a llevarlos a Estados Unidos toditos de una vez? Bueno, no sé si es una buena comparación, pero dice aquí, Números capítulo 10, versículo 14, dice, la bandera del campamento y de los hijos de Judá comenzó la marcha primero. Ahora, noten que tenían cada campamento. ¿Qué tenía? Dice acá, una bandera. ¿Por qué tenían bandera? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tenían bandera? Para identificarlo. Debemos tener una bandera. ¿Ah? El pueblo de Dios tiene una bandera. ¿Cuál es la bandera? El logo de los 3 ángeles. Esa es la bandera del pueblo de Dios. Lamentablemente, pues no se usa mucho hoy en día. Hasta muchos lo han quitado y para cambiarlos a otra cosa. Pero bueno, eso es la bandera que Dios nos ha dado. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó la marcha primero por sus ejércitos. Vemos, el ejército, mira, el ejército es el cuerpo más organizado que hay en el mundo. Estamos hablando del mundo, ¿verdad? El ejército. Bueno, dice por aquí, ¿cómo? Nazón. Aminilbad estaba sobre su cuerpo de ejército. ¿Ok? Sigue diciendo, bueno, vemos aquí había el santuario, aquí no describe muy bien, pero a todo alrededor, ¿verdad? Estaban los campamentos y estaban muy organizados, tenían bandera y tú pertenecías, ¿verdad? Dependiendo del tribu, te pertenecía a ese campamento. Vamos a verlo un poquito más definido más adelante. Números 24, versículo 1. Interesante, dice, cuando vino Balaam, que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera o la segunda vez en busca de ¿qué? Sino que puso su rostro hacia el desierto y dice, alzando sus ojos, ¿qué vio? Vio a Israel, ¿verdad? Y lo vio allí en el campo, vio su tribu, sus campamentos. ¿Y qué dijo Balaam? A ver, versículo 5, ¿qué dice? Cuán hermosas son tus tiendas. Cuando él vio y miró, no podía pronunciar una maldición. Y se quedó impactado cuando vio allí la hermosura, cómo estaba organizada perfectamente. ¿Verdad? Y vemos aquí otro cuadro del santuario, ¿verdad? Vemos la presencia de Dios en el medio, los levitas, ¿verdad? Que eran los que obraban en favor del pueblo, y alrededor tenemos los campamentos de los tribus de Israel que campaban alrededor. Habían, ¿verdad? A veces varios tribus en un campamento, pero esto era organizado. Cuando se tocaba trompeta, dependiendo a la bandera que tenía, se movían. No es cualquiera escuchaba la trompeta y todo el mundo a coger a los locos, coger por un lado y otro por otro lado. Eso no se hacía. Todo se hacía con orden.
organizado. Y el pueblo de Dios trabaja a través del orden, o Dios conduce su obra y su iglesia a través del orden. No es que vinimos acá y todo el mundo hace lo que le da la gana. Dios ha depositado talentos en personas y cada cual tiene sus talentos, y la iglesia, ¿verdad?, ha decidido que pues que dirige los cantos aquí no es Elliot, porque pues no tiene ese talento. ¿Verdad? Y pues aquí hay el orden, ¿verdad? Decidimos entre nosotros. No es que uno que es mayor que el otro, sino que se dividen los talentos y se traen todos los talentos. Todos sirven, todos trabajan para el beneficio de la obra de Dios, ¿verdad? Miramos aquí esta historia, conocemos un poquito mejor. Éxodo 18:15 dice: y Moisés respondió a su suegro, ¿se recuerda? A Jetro, y dice: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Dice Jetro: oye, ¿por qué toda esta gente viene para acá? Y todo te cae encima, todo de una vez, o sea. Y él diciendo: wow, esto es demasiado. Dice: cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno al otro. ¿Tú te imaginas los millones campando afuera? Y todos los millones que tienen problemas vienen a Moisés para atender esos problemas. ¿Se imagina eso? Millones. Es como decir que toda esta isla, más o menos, viene a un individuo para resolver sus problemas. No es muy, como te digo, práctico, ¿no? Dice: yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes, ¿verdad? Como Moisés conocía las ordenanzas de las leyes, pues venían y traían sus problemas para resolverlo a Moisés. Pero sigue diciendo aquí: entonces el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que haces. Noten bien lo que dice aquí: no está bien lo que haces, Moisés. ¿Estaba bien lo que estaba haciendo Moisés? Dice que, bueno, según Jetro, no estaba bien. Dice el versículo 18: desfallecerás del todo. Tú, mira bien lo que dice, tú y también este pueblo que está contigo. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Desfallecerás, no solamente el pueblo, sino tú también. ¿Por qué? Porque la carga es demasiado. La carga es demasiado para un individuo. Y ahora dice aquí: porque el trabajo es demasiado de peso para ti y no podrás hacerlo tú solo. Ahora, el consejo de Jetro era el plan de Dios para el pueblo. Yo los exhorto, hermanos, que buscamos estos textos. Yo entiendo que si fuera solamente Moisés, ¿verdad?, que iba a juzgar entre todos los individuos del pueblo de Israel, y como le dijo Jetro: desfallecerás tú y todo tu pueblo. O sea, iban a terminar la nada. Iban a terminar quizás volviendo hasta Egipto, quién sabe, ¿no? Dice aquí el versículo 19 y 20 de Éxodo 18: y oyes ahora mi voz, yo te aconsejo, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de tu Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Mira el consejo. ¿Qué deben hacer, Chalín? Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Y qué más? Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Él debe educar, enseñar a otros
¿verdad? Dice aquí leyes, ¿verdad? Ordenanzas, las enseñanzas. Debes preparar, educar a otros, ¿verdad? En las ordenanzas del Señor y las leyes. Sigue diciendo, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Tenía que escoger, ¿verdad? Específicamente personas que tenían características. Temorosos de Dios, varones de edad. Una persona sin experiencia, ¿no? Que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo ahora dime tú, por jefes de millares, de cientos, de 50 y de... Eso es organizado, ¿sí o no? 10, 50, 100 y miles. Yo estaba leyendo en uno de los márgenes de la Biblia, donde salían 5 por 5. Estaban ordenados. Y aquí deben poner jefes para, ¿verdad?, atender los asuntos entre 10, ¿verdad?, 50, 100 y miles. O sea, tenían que tener hombres capacitados. No todos los casos, no todos los asuntos del pueblo iban a venir delante de Moisés. Y vamos a ver cuáles, ¿verdad?, los asuntos que iban a venir. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo. Lo que tú preparas, lo que están sobre el pueblo, los capitanes de 50, de 10, de 100, ¿verdad? Y todo asunto grave, los asuntos más grandes, lo traerán a ti y ellos juzgarán todos los asuntos pequeños. Dice, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea, los otros llevarán carga también. Mis hermanos, ¿qué pensamos hoy en día? Que la iglesia de Dios en estos días no debe estar organizada. Que solamente hacemos las cosas informalmente y no queremos la organización porque ya estamos hartos de que los hombres abusan del poder, que yo entiendo, eso pasa también. Pero tampoco es el plan de Dios que descartamos lo que hay en el cielo, es orden. Hay capitanes, los ángeles están organizados en números también, mis hermanos. Bueno, es otro tema, pero aquí da el consejo bíblico y vemos cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros, no? Cuando decimos, saliste de Egipto, ¿qué decimos? Salen del mundo, ¿verdad? Salen las cosas del mundo. El pueblo de Dios ahora sale con un propósito, ir al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y ahora para caminar en la tierra y ir a la tierra prometida y representar, ¿verdad?, el pueblo de Dios en toda la tierra. Pero una cosa que tiene que llevar por todo el desierto es la organización. No podían funcionar, mis hermanos. Era imposible que esta nación iba a ser una nación sin organización. Dime tú, ¿cómo funciona? Nación sin organización. ¿Cómo sería? Caos. Muchas iglesias lo que llevan es caos. Todos son informales y se sientan ahí y dicen, no, nadie tiene poderío. Nadie tiene poderío. Pero todos sirven en diferente capacidad. Todos los puestos son de servicio. Pero seguimos aquí. Voy a citar bastante por motivos de historia a este librito. Lo traje conmigo para que lo vean. Estuvo diciendo a mí, uno de mis amigos que lo comprara. Se llama Jamie White. Y es realmente
una biografía pues el libro habla de la vida de Jaime White, más o menos dentro del movimiento adventista. Y voy a citar varios libros aquí. Lamentablemente ninguno de estos libros, hay una serie de estos libros, menciona al pastor Louis Schiff, a Jaime White, Joseph Bates, muchos de los pioneros, uno por uno. Pero yo no entiendo ninguno de estos, está en español, pero gracias a Dios el Google Translate nos ayuda. Y añadimos, ¿verdad?, algunos arreglos a eso, ¿no? Dice el librito Jaime White o James White en inglés, página 30 y 31 de este libro, dice: Jaime White no fue el único miembro de la Conexión Cristiana que sería pionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y una de las cosas que vamos a aprender es que Jaime White, cuando llega al movimiento millerista, o primeramente millerista, luego adventista, sale de la Conexión Cristiana. ¿Ok? Dice aquí, Jaime White no era el único, sino que Joseph Bates o Joseph Bates también estuvo activo en los círculos de la Conexión Cristiana. O sea, Joseph Bates también era de la Conexión Cristiana. Sigue diciendo aquí, aceptó Joseph Bates el millerismo, ¿verdad?, se hizo millerista, y finalmente convenció a la congregación de la iglesia de Washington, New Hampshire. No sé si conocen esa iglesia. Para que aceptara la doctrina adventista del segundo abrimiento. La iglesia de Washington fue una antigua iglesia ¿de cuál, Ronnie? De la Conexión Cristiana que se había construido a principios de la década de 1840. Ahora, esto es historia que yo no sabía. La iglesia de Washington, New Hampshire, de hecho, puse unas fotos de cuando nosotros fuimos. Fuimos ahí, yo, mi esposa, mi hija y una amiga. Es una iglesia histórica, es la primera iglesia que guardó el sábado. Usted sabe que Joseph Bates era un instrumento que Dios usó para traer la verdad del sábado. Es más, que el hereje White, Jaime White, aceptaron el sábado a través del hermano, ¿verdad?, o el pastor Joseph Bates. Pues esta iglesia originalmente pertenecía a la Conexión Cristiana. Y yo no sabía eso. Y otra cosa es, que yo aprendí en este libro, es que tú sabes que los milleristas eran de diferentes iglesias, eran metodistas, bautistas, ¿verdad? La Conexión Cristiana fue la última iglesia que permitía todavía a los milleristas predicar allí en sus iglesias. Y por mucho tiempo después que los bautistas, los metodistas ya no permitían, ellos todavía permitían que ellos vinieran y predicaban sobre el segundo advenimiento de Jesús. Pues ahí lo tiene, Washington, New Hampshire. Sigue diciendo aquí la página 30 del librito sobre Jaime White. Dice: un prominente ministro de la Conexión Cristiana vio surgir su denominación no tanto para establecer doctrinas, ¿cuáles?, peculiares y distintas o distintivas. No sé si entiende la cita. La Conexión Cristiana, y vamos a aprender cuáles son las creencias, porque vamos a aprender que muchas de las creencias que tenían en la Conexión Cristiana se lo trajeron para acá. ¿Ok? Dice un ministro prominente de la Conexión Cristiana que vio su iglesia había surgido no tanto para establecer doctrinas peculiares y distintivas. O sea, no tenía unas doctrinas especiales que quería proclamar al mundo, sino que como para afirmar la libertad a individuos o iglesia. O sea, lo que quería promover la libertad de conciencia a los individuos e iglesias y independencia en relación con asuntos de fe y práctica.
¿Qué creían la Iglesia de Conexión Cristiana? La libertad total. Y algunos dirían, bueno, eso es bueno. Pero vamos a ver. Pero ellos no tenían ninguna verdades que quería traerle al mundo, mira, distintivas. Dice aquí, sigue la cita diciendo, deshacerse de la autoridad de los credos humanos y las ataduras de los modos y formas prescritos, hacer de la Biblia su única guía. Amén por eso. Jaime White escribe un libro, se llama Adventismo Bíblico, Bible Adventism. Y, ¿verdad? La manera de pensar de Jaime White era esto, o sea, la Biblia era la única regla. Y él sacó eso de la Conexión Cristiana, pues eran muy bíblicos. Eso es muy bueno, pero mira lo que dice ahora. Reclamando para cada hombre el derecho de ser su propio, ¿qué? Expositor de ¿qué? De ella, de la palabra de Dios. De juzgar por sí mismo cuáles son las doctrinas y requisitos. Es decir, que yo puedo decidir cuáles son, y yo soy mi propio expositor de la interpretación de la Biblia. Yo cojo Daniel 9:24 y yo, ¿verdad? Le doy una interpretación que yo entiendo, pero ahora viene Ronnie y le da otra interpretación. Y ahora viene Charlie y le da otra interpretación. Y luego Joan viene por ahí y Miguel viene por ahí y ¿verdad? Todos vienen por ahí y dan su propia interpretación porque tú personalmente puedes dar la interpretación que tú piensas. Dice aquí, la página 31 del mismo libro, dice Joshua Himes. No sé si conocen Joshua Himes, pero Joshua Himes era, bueno, dice aquí, dice quien más que nadie ayudó a William Miller, a Guillermo Miller, que se hiciera conocido a nivel nacional. O sea, Joshua Himes era un ministro de la Conexión Cristiana y él había ayudado mucho, ¿verdad? A Miller, la verdad es que él estaba enseñando a llevarlos al mundo. Dice, fue ministro de la Conexión Cristiana y escribió que cada miembro tenía el derecho a ser su propio expositor de las Escrituras, que la diversidad de sentimientos no es un obstáculo para el ¿qué? Compañerismo de la iglesia. Es decir, mis hermanos, nos sentamos aquí y todos creemos cosas diferentes, pero eso no debe dividirnos. Dice la página 32, la influencia de la Conexión Cristiana se revela en la sospecha e incluso en la hostilidad de los primeros adventistas sabatistas hacia cualquier estructura eclesiástica más allá de la congregación local. No sé si están entendiendo. Pero la Conexión Cristiana estaban organizados hasta tener congregación local y llevar nombre. Y ahí se acabó. Más de eso no había. Y dice aquí que la influencia sobre el movimiento millerista y adventista, luego después que aceptaron el sábado, adventista del séptimo día, había una influencia hostil de los hermanos, de los primeros adventistas sabatistas. Los primeros adventistas sabatistas eran hostil a cualquier estructura eclesiástica. O sea que no se organizan iglesias aquí. Se pueden ser congregaciones o grupos locales. Es decir, podemos reunir en una casa aquí, podemos reunir en una casa allá y tener otro grupito acá. Pero que nos llevamos nombre, que nos llevamos organización, que nos organizamos entre los grupos a pertenecer a lo mismo, que no, ¿verdad?
Sigue diciendo, Jaime White llevaría la emergente Iglesia Adventista del Séptimo Día a rechazar dos posiciones importantes de la conexión cristiana. Ahora esto es interesante porque Jaime White mismo era formado y educado, ¿verdad?, en la conexión cristiana. Dice, el primero fue la organización. La segunda, este es interesante también, pero hay que tocarlo en otro momento, ahora no. En otro tema era teológico. ¿De qué? Bueno, eso para otro momento. Dice aquí, eso lo dice el libro, ¿verdad? No son palabras mías. Dice aquí, Jaime White fue el arquitecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su estructura. El miembro de la iglesia moderna, o sea, de hoy en día, dice, no puede apreciar lo que logró, ¿verdad?, Jaime White, sin comprender algo de la larga y difícil lucha. Oye, no era fácil para organizar a los creyentes adventistas sabatistas independientes en un cuerpo unido. O sea, los miliristas sabatistas, los que creían en la segunda venida de Jesús y luego aceptaron el sábado, tenían una postura o un modo de pensar, ¿cuál? Independiente. Y no querían ser organizados. No querían unir a cuerpo a nivel mundial o nacional. No querían funcionar este grupo con la otra y con la otra iglesia y tener unidad entre los ministros y los hermanos, ¿verdad? Sino que cada cual podía dar sus propias interpretaciones. La iglesia de allá cree una cosa y lo que somos aquí creemos lo mismo. Amén, pero otra cosa totalmente distinta. Dice aquí, la página 115 del librito, dice, su llamado radicar a la libertad cristiana, hablando de la conexión cristiana, su llamado radicar a la libertad cristiana perduraría entre los muchos adventistas sabatistas, ¿verdad? Dice aquí, por otro lado, Jaime White, un ex ministro de la conexión cristiana, conocía las debilidades que tenía la conexión cristiana, inherentes del enfoque de la conexión cristiana hacia la organización, lo que los adventistas sabatistas deberían hacer para evitarlas. O sea, Jaime White se había dado cuenta que en la organización la conexión cristiana quedó corto. Y necesitaba, ¿verdad? El movimiento adventista necesitaba más profundidad, necesitaba más organización. Y él se basó en la organización bíblica. Cómo la iglesia de Dios es organizado en la Biblia. Y cuando él compara eso con la iglesia, dice, bueno, la iglesia necesita, y hay muchos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos organizados correctamente. Mira lo que dice. La tradición, la página 117, 118, la tradición de la conexión cristiana de interpretación individual tenía que ser, ¿qué cosa? Restringida si los creyentes querían llegar a un consenso. Tenía que dejar de todo el mundo tener sus propias interpretaciones y tenemos que llegar a unas creencias fundamentales básicas. Que nosotros creemos lo mismo, por lo menos en los fundamentos. ¿Verdad? Dice, eso se requería un liderazgo contundente. Jaime White estaría al frente de la lucha para forjar un grupo de creyentes que compartieran un cuerpo doctrinal común. Es decir, que todas las iglesias tenían cosas en comunes. ¿Cómo qué? Creían en el segundo advenimiento, creían en el sábado, ¿verdad? Creían
Y estas cosas tenían que tenerlo como fundamentos bíblicos de la creencia de su fe. Dice, la página 116, aquí es de Jaime White, dice, con el paso del tiempo, algunos adventistas adquirieron un nuevo entendimiento, como el sábado del séptimo día, porque al principio no creían, ¿verdad? En el sábado, el santuario celestial y la no inmortalidad del alma. Muchos habían abandonado la fe en la segunda venida. Es más, muchos nunca aceptaron el sábado. Y después del chasco ya negaron que los 2300 días se había acabado, que 1844 era una fecha profética. Y tenía que ser una distinción, una diferencia entre aquellos que están negando esa fe establecida o aquellos que aumentaron su conocimiento bíblico. Y tiene que ser una marca de distinción. Dice, muchos habían abandonado la fe de la segunda venida y los que se erigieron a ella no sabían qué pensar de la experiencia de 1844. Dice, la doctrina del ministerio de Cristo en dos fases en el cielo les ayudó especialmente a dar sentido a lo que había pasado y validarlo como genuino y de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchos que creían antes del chasco ya no creían en este cuentito que lo llamaban que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando se reveló y se buscó de nuevo en el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y en otras citas bíblicas, no aceptaron la luz allí, que no fue la tierra que iba a ser purificada, sino que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Muchos no aceptaron eso. Y tenía que hacer diferencia entre aquellos que creían estas cosas y aquellos que no los creían. ¿Qué comenzó a suceder dentro de estos grupos? Mira lo que dice. ¿Qué llegó aquí? Fanáticos. Es lo primero que llegó. Mira los problemas cuando no se organiza. Montón de grupos, uno por allá, uno por acá, desorganizados. No hay nada formal que hay un enlace que lo organiza. Dice, los fanáticos y predicadores, mira, autoproclamados. Tenemos eso en el mundo hoy en día. Predicadores autoproclamados comenzaron a aprovecharse de las congregaciones aisladas. ¿Tú ves cómo pasa? A partir de 1851, noten bien, ¿cuándo se organizó la iglesia? 1851, Jaime Elena G. de White comenzaron a recorrer las congregaciones para tratar personalmente los problemas. Porque había muchos grupitos. Había uno en Mayagüez, había uno en Aguadilla, había uno en Bayamón, había uno en, ¿verdad? Muchos grupos, bueno, yo no creo que estaban en Mayagüez, en Bayamón, quizás estaban en Maine, en New Hampshire, en Vermont, ¿verdad? En Nueva York. Pero había muchas diferentes interpretaciones. De que el chasco ya no era bíblico, que hay que reajustar los cálculos, que hay que ponerlos en el futuro, ¿verdad? Que Jesús no pasó del lugar santo al lugar santísimo. Bueno, este libro dice que en algún momento Jaime White encontró dos ministros que estaban publicando en papel, que tenía segundas oportunidades de repetirse durante el milenio. Entraban al grupo y comenzaban con estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nunca se había establecido cuáles eran las creencias fundamentales. Pues dice acá, el fanatismo y el caos a nivel
congregacional local fue la amenaza inmediata. Jaime White informó que en una conferencia de 1851 en Medford, Massachusetts, tuvo que señalar los errores de dos personas y expulsar a otros. Usó la expresión orden de iglesia. ¿Qué pasó? Jaime White llegó por ahí y había, ¿verdad?, una persona que tenía unos errores graves y quería enseñarlas aquí en el grupo. Dice en otra parte, la página 119, en otra parte describió la expulsación de un miembro de la iglesia que se había involucrado ¿en qué? En espiritismo. ¿En qué iglesia? En de Washington, New Hampshire. White habló de la necesidad de ¿qué? De unidad y orden evangélico. Mira lo que lo llamó. Orden evangélico. Es decir, en el evangelio hay un orden. Y en las iglesias del Nuevo Testamento hay orden. Y en varias, ¿verdad?, congregaciones. Realmente Jaime White y los pioneros adventistas se dedicaron en algún momento, por lo menos aquellos que estaban de acuerdo en las creencias fundamentales, a tener que asistir a ir a todos los grupos a ver todo el fanatismo que había. Dice Inspiración que después de 1844 fue el tiempo que más ha habido fanatismo dentro del pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios. Después que pasó el 44, todo el mundo se ajustó de nuevo. Las creencias, las calculaciones, todo ajustaron de nuevo y le dieron nuevas interpretaciones. Lo interesante es que la misma cita dice que antes del fin del tiempo lo mismo pasará otra vez. Habrá muchos grupos por aquí, uno por allá, uno por acá, todos con sus propias interpretaciones, todo ajustando, saliendo de los fundamentos, las creencias fundamentales, las bases que creemos como adventistas y dando nuevos ajustes. Vamos terminando ya. Dice, había que hacer algo especialmente con los charlatanes. Mira lo que dice. Y usa esa palabra en inglés. Charlatanes impostores que usurpaban los púlpitos sabatistas. ¿Qué ellos hacían? Venían a los púlpitos a predicar sus teorías. La iglesia necesitaba algún clase de sistema. En 1853, ciertos ministros adventistas sabatistas prominentes, mira cómo resolvieron el asunto. Comenzaron a dar a los oradores reconocidos una tarjeta de identificación, recomendándolos a la comunión del pueblo del Señor en todas partes, declarando que fueron aprobados en la obra del ministerio del Evangelio. ¿Qué le dieron? A ver, uno por aquí. Dice, mira, esto no es, este aquí no es un charlatán. O sea, para organizar, para demostrar que nosotros estamos de acuerdo que esta persona enseña la doctrina que creemos todos nosotros. Y por eso se establece para tratar de mantener algún orden, ¿verdad? Porque lo que estaba pasando era un caos completamente. Algunos creyendo esto, algunos enseñando aquello, y su propia doctrina, sus propias creencias. No, en el santuario hay solamente un apartamento grande, no hay dos, y en el cielo no hay santuario, yo no sé cuántas cosas hay, ¿verdad? En el milenio
se puede arrepentirse de nuevo, o hay 7 años para terminar el mundo y la tierra. O sea, todo el mundo se inventaba su propia interpretación. Dice aquí, y esta es la última cita, dice, como su esposo. Porque dice, no, pero eso lo hizo Jaime White. Mira, tú sabes que Elena G. White se ve bien claro que ella no tenía, ¿cómo te digo? Ella no tenía ningún problema denunciando algo que inspiración, o sea, el Espíritu Santo le había revelado que su esposo hizo incorrecto. Y hay muchos ejemplos de eso. Pero dice aquí, como su esposo, ella, Elena G. White, discutió los criterios ministeriales y pidió la ordenación de aquellos reconocidos como dignos por hermanos de experiencia y de sano juicio. ¿Qué pasa? Que debemos tener ministros ordenados, separados, santificados, que llevan, ¿verdad? Son dignos por sus hermanos de experiencia y de sano juicio. O sea, de las enseñanzas bíblicas, de los fundamentos de nuestra fe, que vayan a creer, ¿verdad? Sanamente, o en la sana doctrina, las creencias que tenemos colectivamente. Ahora, ¿por qué estudiamos esto hoy en día? Porque muchos quieren hacer lo del pasado la verdad presente de hoy. Muchos quieren decir que la estructura que tenía la conexión cristiana antes de que se había revelado la luz, antes que el hermano White fue inspirado y demostrado que ella tenía que apoyar la organización, después, antes que se habían reunido las creencias fundamentales sobre el santuario, el sábado, ¿verdad? Las interpretaciones de estas cosas, el principio día por año y cuantas otras cosas, que tenemos que volver a ese modo de tener desparcido un montón de grupos por acá y otros por allá que no tienen ningún enlace, que no tienen ninguna conexión oficial, que la gente que creen unas cosas en este grupo y creen otras cosas en otro grupo se intercambian, y que todo el mundo tenga su propia interpretación según ellos piensan es lo mejor. Mira, como dice la Biblia, mis hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo se repite. Lo triste de todo esto es que ya Dios inspiró, ya Dios había dado luz en los otros temas que presentamos. El hermano White dijo que Dios le había revelado, o sea, le iba inspirado, le había enseñado que se tenía que organizar, que no se podía apartarse de este medio, y si no, que el mensaje de Dios nunca iba a ir al mundo. ¿Por qué se organiza? Es para llevar el mensaje al mundo. Un movimiento desorganizado. Mis hermanos, imagínate los millones que salieron desorganizados. ¿Cómo se iba a formar una nación? ¿Cómo se iba a proclamar las verdades al mundo? Tenía que ser de una manera organizada. Y hoy por hoy, lamentablemente, muchos se dedican a hacer el argumento que debemos ser independientes. Miraste la palabra independiente en la cita que presentamos aquí. Era exactamente la manera del pensamiento de aquellos que no querían organizarse. Independiente. Cada cual independiente del otro. Este grupo independiente de aquel. Esta persona independiente de esta. Y no hay orden, no hay unidad. Y te pregunto, ¿y qué mensajes de 3 ángeles llevarán al mundo? Sean todos independientes. ¿Cómo? ¿De qué unidad
llevarán el mensaje. Vemos aquí al final. El movimiento pasó por estos procesos, ¿verdad? El movimiento milirista no era muy organizado, sino que Miller y sus asociados predicaban en todas las iglesias. Pero luego se hizo un llamado, ¿verdad?, de tener que separarse de esas iglesias, luego para organizar. Una de las razones por la cual tenía que organizar la imprenta, ¿verdad?, y la iglesia y la asociación, era para demostrar, ¿verdad?, quiénes somos, qué es lo que creemos. Tenemos una bandera. Es más, hermana White dejó claro que tenemos un nombre. Dios nos dio un nombre. Es Adventista del Séptimo Día. Ese nombre, ¿verdad? Y vemos el pueblo de Dios, y comparamos con Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Dios era estrictamente organizado. Nunca eras así, que todo el mundo es independiente y hace lo que le da la gana. La gente se harta de decir hoy en día, la iglesia del Nuevo Testamento, no. La iglesia del Nuevo Testamento fue organizado. Así que Dios nos ayude, más ahora que nunca, que podemos, ¿verdad?, que tener el enlace con los santos en la tierra aquí, que podemos apoyarnos unos al otro, que podemos todos hablar el mismo lenguaje. ¿Sabe que uno de los problemas que vemos es que muchos de estos grupos o iglesias, o lo que quieren llamarles, todos hablan diferentes cosas y ni siquiera están de acuerdo ellos, de entre ellos mismos? ¿Qué mensaje tú crees que eso proyecta al mundo? ¿Cómo sería para terminar el evangelio eterno, llevar el mensaje a todo el mundo con un montón de grupos e iglesias que se llaman el mismo nombre pero no creen lo mismo? Lleva unidad, mis hermanos. Así que Dios nos ayude, que podemos hablar el mismo mensaje, que podemos creer el mismo mensaje, que podemos llevar este mensaje al mundo. Dios les bendiga. Yo espero que los 3 temas sobre la organización nos han ayudado. Hay mucho más que decir. No hemos ni siquiera considerado, ¿verdad?, la organización en el cielo, pero sería en otro momento. Así que vamos a orar, aquellos que puedan. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos las gracias en el día de hoy, en este santo sábado, que podemos venir a este lugar, Señor, para pedir tu Espíritu Santo, a pedir tu presencia, Señor, y a unirnos con los santos en la tierra. Quizás algunos más tarde, quizás algunos ya han adorado. Pero pedimos, Señor, que toda nuestra adoración sea presentada delante de tu presencia, Señor. Y que podemos en unidad unánime, Señor, podemos estar unidos con los santos de la tierra y que se nos presenta nuestras peticiones, nuestra adoración delante de tu presencia, Señor. Pedimos por tu iglesia en la tierra, Señor, que sea organizada, que trabaje en unidad, que pueda terminar y completar la obra, la cual que tiene estos últimos días. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y pedimos el resto del día sea de gran bendición, según tenemos el contacto de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.